Hola, bienvenidos. En esta oportunidad quiero hablarles de funciones de varias variables. Existen situaciones reales o creadas, es decir, imaginadas, que expresan relaciones entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Esas relaciones en ocasiones se pueden expresar de manera explícita o de manera implícita mediante una función, ¿no? Recuerden que una función entre un conjunto A y un conjunto B es una regla que asigna a cada elemento del conjunto A uno y solo un elemento en el conjunto B. ¿Ok? Entonces vamos a partir del concepto de funciones que hemos desarrollado en el curso de cálculo de una variable y lo vamos a tratar de extender al curso de cálculo de varias variables. Vamos a ver un ejemplo. En la parte izquierda de la pantalla encontramos un círculo, que es la región comprendida por una circunferencia. Del lado derecho se encuentra una representación en el espacio de ese círculo, ¿no? Aquí lo tenemos también, pero en el espacio. Entonces, el círculo está en el plano XY, entonces aquí lo vemos en el piso, en el plano XY. Entonces noten, aquí estoy usando el programa GeoGebra, que es un programa de cálculo simbólico que también funciona como graficador. Entonces miren que el área del círculo va a depender del radio de la circunferencia. El radio de la circunferencia es A, lo voy a modificar y se van a dar cuenta cómo va a cambiar el área del círculo. Si lo hago más grande, el área se hace más grande y si lo hago más pequeño, el área se hace más pequeño. Es decir, el área del círculo es una función que depende del radio. Es decir, se puede expresar el área como una función del radio. Y ya todos saben cuál es la forma de expresar el área del círculo como una función del radio. Pero ahora quiero que veamos, si yo le coloco una altura, es decir, si yo defino un valor sobre el eje Z a este círculo, si yo lo empiezo a subir sobre el eje Z, ya la figura que se va formando está en 3 dimensiones y es una especie de cilindro. ¿Lo ven? Entonces vamos a pensar en el cilindro. Permítanme hago algo aquí sobre el dibujo. Vamos a decirle que me muestre el rastro. Simplemente que para cuando yo lo suba, él se note. Listo, aquí tenemos ese cilindro generado por el círculo S que está ahí. ¿Ok? Entonces vamos a moverlo aquí para que se vea un poco mejor. Entonces noten que ahí tenemos un cilindro que tiene un volumen, ¿no? Que va a depender, obviamente, del círculo, en este caso va a depender del radio, del círculo de la base, pero también va a depender de la altura sobre el eje Z que hemos definido, ¿no? ¿Okay? Es decir, el volumen de un cilindro es una función que yo puedo expresar, es una variable que yo puedo expresar como una función del radio y de la altura, ¿no? Noten que si yo hago cambiar el radio, el cilindro se va a hacer más ancho. Entonces, si yo empiezo a bajar o a subir, el volumen del cilindro que tenía se va a modificar. Por lo tanto, esta es una situación donde se expresa el volumen de un cilindro en función de dos variables, del radio y de la altura. En el caso anterior, en el caso del lado izquierdo de la pantalla, donde vemos solo el círculo, es una función de una sola variable. El área va a depender exclusivamente del radio y acá el volumen va a depender del radio y de la altura. ¿A qué vamos? A que así como existen funciones que expresan relaciones entre una variable dependiente y una variable independiente, también existen funciones que expresan relaciones entre una variable dependiente y dos o más variables independientes, como son aquí el radio y la altura del cilindro. ¿Ok? Entonces las funciones de varias variables son funciones que expresan relaciones entre una o más variables dependientes y una o más variables independientes. Ok, como acabamos de ver, el volumen de un cilindro varía si hacemos variar el radio o si hacemos variar la altura o si hacemos variar ambos. Es decir, el volumen del cilindro va a depender de las variables R y H, donde R es el radio y H es altura. Bueno, hay una fórmula que me define el volumen de un cilindro
y es esta, ¿no? Pi por R a la 2 por H. Entonces, esto que está acá es lo que se llama la función escalar que me define el volumen de un cilindro en función del radio y de la altura. Pues la demostración de esto no la voy a hacer, ya ustedes la conocen, pero lo que queremos hacerles ver es que así como existen funciones de una variable, es decir, que relacionan una variable dependiente con una o más variables, perdón, con una variable independiente, existen funciones que relacionan una o más variables independientes, dependientes con una o más variables independientes. Este es un caso de ello. Entonces las funciones de varias variables se definen, son funciones que van de R a la N, en este caso, R a la 2 a R a la N. De manera que acá vector X le asigna el vector Y dado por f de X. Ya las variables X y Y no son variables de una componente, no, son variables de n componentes. X es X sub 1 hasta X sub n, y Y es desde Y sub 1 hasta Y sub n. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el volumen, como tiene dos variables independientes, el volumen es una función que va de R2, y acá como cae un solo valor, a R. De manera que a cada RH se le asigna un V de RH dado por pi por R a la 2 por H. ¿Okay? El espacio de salida contiene las variables independientes y el espacio de llegada contiene la variable dependiente. En este caso, la variable dependiente es V, que depende de R y de H. ¿Okay? Estas funciones que van de R a la N a R, o en este caso de R2 a R, se le llaman escalares, y cuando van de Rn a Rm, es decir, acá más de una dimensión, se les llaman funciones vectoriales. Bueno, que consulten los libros de texto para que vean o puedan profundizar más acerca de las funciones de varias variables. Espero que les haya gustado la presentación. Nos vemos.